La Ilustración se llega a definir como un movimiento filosófico, político, científico y literario desarrollado en Europa durante los siglos XVII al XIX, y se dice que las ideas desarrolladas durante esos siglos transformaron al mundo por completo al influenciar en él a través del uso de la razón, impulsada, además, por un grupo de filósofos de diferentes regiones europeas, pero esta definición no explica del todo su importancia, por lo que se buscará ser más concretos. Este tema se dividirá en dos videos. En este se explicarán algunas líneas generales del pensamiento ilustrado, así como el contexto histórico general en que surge, mientras que en un segundo video se hablará de algunos filósofos ilustrados y los movimientos sociales y revolucionarios que se relacionan con la Ilustración. Para comenzar a analizar este tema, partamos de una serie de líneas generales en torno a la Ilustración. Se debe entender que la Ilustración fue un movimiento intelectual que abarcó varios campos: filósofo, político, científico, literario, entre otros. Sin embargo, fue diverso dependiendo de su propio lugar. Esto es, la Ilustración en Inglaterra fue diferente a lo que sucedió en Francia, o lo que pasó en Alemania, España, América Latina o Estados Unidos. En las naciones en que se desarrollaron las ideas ilustradas, se dieron acontecimientos históricos distintos. Lo que pasó en Francia fue distinto a lo que sucedió en Estados Unidos, lo que hizo que también las ideas de la Ilustración se desarrollaran y vivieran de forma diferente. Esto debido a que los problemas y las sociedades eran diferentes. Uno de los pilares del pensamiento ilustrado fue la confianza en la razón humana para alcanzar la verdad. Por razón, los ilustrados se refieren a la razón crítica, que es limitada por la experiencia. Así, la razón no es entendida como una verdad revelada a la que se llega después de meditaciones, sino aquello que es analizado y comprobado después de experimentos que cualquiera puede poner a prueba y cuestionarlos. Por ello, se considera que la razón es inductiva, experimental y crítica. Este pensamiento es la base para la construcción del pensamiento científico. ¿Y por qué es esto importante? Porque en aquella época el pensamiento religioso era el que tenía preeminencia y este estaba sustentado sobre creencias. Por ejemplo, se afirmaba que alrededor de la Tierra giraban los astros, pero no había nada que lo probara, era solo una creencia. Los experimentos de Galileo Galilei llevaron al razonamiento de que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, al igual que los otros planetas. Por ello, la Ilustración se opuso a los dogmas. El pensamiento ilustrado, al igual que el Renacimiento y el humanismo, se centra en todo lo que atañe al hombre, aquello que lo rodea: conocimiento, ética, política, economía, religión. Todo debe ser cuestionado y razonado. Entre más sea inductiva y experimental, será más crítica, lo cual es mejor, pues se opondrá a pensamientos metafísicos que no incluyen estos puntos. Así, usando la razón se podrían conocer las leyes de la naturaleza, tal como lo había hecho Isaac Newton, y de ser así, para el hombre, según los ilustrados, también debería haber leyes naturales, sustentadas en esta razón, que no apelaran a ideas dogmáticas. Por ello se entiende que lo natural es lo racional. Retomemos un poco la idea de cuestionar los dogmas y centrémonos en la cuestión política. Según varias ideas, el rey tenía el poder de gobernar debido a la herencia de su sangre o por el derecho divino. Tal cuestión no se sostenía dentro del pensamiento racional que pudiera comprobarse, por lo que los ilustrados comenzaron a cuestionar tal poder, pero también si esa era la mejor organización para el beneficio de la sociedad, si respondía a leyes naturales. He aquí una de las claves del por qué la Ilustración será tan importante más adelante, ya que cuestionaron el derecho sobrenatural del gobierno y apelaron al derecho natural, al derecho racional, con base en la razón humana.
Otro punto importante es que este pensamiento tuvo su apoyo principalmente en una burguesía en ascenso y en grupos cultos que fueron cautivados por estas ideas. Por su parte, para los grupos bajos como campesinos y demás gente sin acceso a una educación académica, no hay certeza de que se mostraran conocedores o interesados en estos pensamientos. Tal parece que la difusión sobre ellos fue muy lenta y sería hasta finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX cuando se insertarían con más fuerza. Pero serán los grupos insertados en ámbitos de poder, como los burgueses que habían comprado títulos nobiliarios, o sea, aquellos que se habían vuelto nobles, así como los que estaban enseñando en universidades o grupos con intereses muy específicos en modificar la realidad, en los que se difundirá con más fuerza estas ideas. Una vez vistas estas líneas generales, pasemos a dar un contexto histórico general de la Europa de los siglos XVII y XVIII. Antes que nada, se debe dejar claro que lo que a continuación se expondrá es solo una visión general de Europa. Al interior de los reinos o naciones existían diferencias importantes y hubo acontecimientos que variaron de intensidad entre un lugar y otro. Debe quedar claro que Europa era algo muy diverso. Por eso, lo que a continuación se expondrá no podría aplicar a cada rincón, pueblo y lugar de Europa, mucho menos del mundo. Para empezar, hay que entender que durante el siglo XVII, gran parte de Europa vivía bajo lo que se ha denominado Antiguo Régimen, que se caracterizó por una sociedad estamental que dividía a la población entre los que gozaban privilegios jurídicos y económicos y aquellos que no. Entre los primeros, los privilegiados, se encontraba la nobleza y el clero, que gozaban de leyes propias y además, jurídicamente hablando, en algunos lugares podían gozar de un tribunal especial, sitios más confortables en las prisiones o penas más simples si los delitos eran menores, mientras que los que no tenían privilegios eran todos los demás, campesinos, artesanos, sirvientes, burgueses y la plebe urbana, los cuales se regían por la ley común. Estos privilegios fueron atacados por los ilustrados, quienes abogaron por una igualdad jurídica. Sin embargo, no será fácil, ya que los privilegios eran la base del sistema social del antiguo régimen. Comúnmente se dice que los nobles y el clero no pagaban impuestos, pero esto variaba de acuerdo a cada país y región a la que pertenecían. Algunos tenían que hacer ciertos pagos, sin embargo, la mayor carga tributaria sí recaía sobre aquellos que no pertenecían a la nobleza ni al clero, por lo cual los ilustrados abogaron por una igualdad tributaria al inicio, pero conforme pasaron los años, se enfocaron en la desaparición de los privilegios económicos y jurídicos. Por ello, hay que entender que el pensamiento ilustrado se fue transformando conforme pasaba el tiempo. Otra cosa a destacar durante el antiguo régimen es el hecho de una economía agraria. La mayoría de la población, aproximadamente 3/4 de ella, vivía y moría en el campo. La tierra era la principal fuente de riqueza, pero su producción seguía atada a las mismas formas de producción de siglos atrás. Aunque existía una industria, esta era artesanal y mucho del comercio exterior estaba sujeto a leyes impuestas por el rey, por lo que comúnmente se limitaba solo al interior del reino. Los ilustrados propusieron una mayor libertad comercial y, retomando el humanismo, colocaban el bienestar social como clave para el crecimiento económico de una nación. Al ser una economía agraria, lo que sucediera en el campo afectaría enormemente al reino. Así, las epidemias suscitadas podían provocar baja producción y por lo tanto hambruna, lo que llevaría a una mortandad mayor que afectaría después a la producción, además de las malas condiciones médicas. Sin embargo, en el siglo XVIII se suscitó la Revolución Verde, principalmente en Francia e Inglaterra, que fue un excedente de alimento que favoreció la reducción de la mortandad infantil, a la vez que la medicina también hizo su parte con el descubrimiento de las vacunas, siendo la primera en 1796 contra la viruela. Para finalizar, se debe especificar un punto ya comentado, la diversidad de la misma ilustración. Como ya se dijo,
la Ilustración se sustentó sobre el pensamiento de diversos pensadores y filósofos de los siglos XVII, XVIII y XIX. Sin embargo, tal pensamiento nunca fue homogéneo, esto es, no fue el mismo. Las ideas de los ilustrados variaron de acuerdo a los lugares en que se encontraban y los acontecimientos históricos que vivieron y, en varias ocasiones, los pensamientos fueron diferentes y hasta contradictorios entre unos y otros, lo que ha hecho que para algunos investigadores la Ilustración, lejos de ser revolucionaria, sea reformista o una tendencia poco uniforme de pensamiento. Sin embargo, varias de las ideas expuestas por los ilustrados influyeron enormemente en las acciones de otras personas, lo que hizo que la Ilustración fuera partícipe también en estos cambios. En el siguiente video se comentarán las ideas de algunos de estos ilustrados y algunas de las transformaciones que se llegaron a desarrollar en que el pensamiento ilustrado tuvo influencia.